Hoy estoy honrado por encontrarme acompañado de Jorge Mario Naranjo, más conocido, yo no creo que solo en Medellín, yo creo que en el país y fuera del país como el Mello, y en las redes sociales como Padre Jorge Mario. Es un privilegio porque yo lo acompañé en el proceso de fin de vida y muerte de su papá hace ya algunos años, que fue una experiencia maravillosa, y verlos a ustedes como familia en ese proceso y a vos desde la formación que tenés, que es tu profesión de ser eh, cura, que llamamos nosotros, o padre, te daba algunas herramientas, pero también el ser humano que logré ver en ese momento, que me pareció maravilloso. Mello, bienvenido a este espacio. Gracias, Juan, mi hermano, por invitarme y bueno, no, gracias por lo que en su momento hiciste por mi papá y por nosotros y por lo que haces por tantas personas y tantas familias. Es el día a día, esa es la misión mía, así como vos tenés la tuya con tus feligreses y con lo que día a día vas haciendo, que lo haces de una manera apasionada, pero lo haces de una manera maravillosa porque es desvinculado de esa forma en que me formaron a mí cuando estaba pequeño, a la berraca, y vos lo haces con el amor suficiente para que nosotros podamos entender la religión de una manera muy distinta a como nos la vendieron. Pero bueno, eso era otro tema. No, yo me acuerdo que cuando acompañamos a tu papá, que estaba tu mamá, tu hermana, tu hermano, el proceso fue muy bonito y el hombre tuvo una comprensión del deterioro y de la enfermedad. Pero cuando yo lo veo como médico y como especialista era una cosa, pero cuando vos lo ves como familiar, ¿cómo fue esa experiencia de acompañar a un ser tan querido como fue tu papá? Bueno, varias cosas antes, vea, yo sabía de vos, Juan, pues yo conocía a Juan David, pero sabía de la especialización que tenías por un amigo, porque le ayudaste mucho con su hermana. Y yo le había dicho varias veces a mi papá, papá, cuando tú sientas que va llegando el final, que estás muy deteriorado, que pues que ya la vida no es viable, me decís que yo tengo un conocido, una persona muy especial que nos puede ayudar en ese proceso, que se llama el proceso al final de la vida. Y fue mi papá el que me llamó y me dijo, mijo, ¿se acuerda de la persona que usted me dijo? Yo creo que ya es el momento. Y ahí fue cuando yo te contacté. Y tuve, bueno, fueron varias cosas que yo digo que son diosidencias. Primero, pues, que se hubiera dado en ese momento. Y segundo, que el momento fuera el de iniciar la pandemia, porque eso me permitió, recuerda que a nosotros nos encerraron en marzo y mi papá murió en mayo, Ujú. pero esto fue, cuando él te ubicó, fue a mediados de abril, Sí. más o menos, a mediados de abril, que él me llamó y yo pude viajar, conseguí un permiso, viajé con mi hermano, entonces poder estar, yo llegué el 1 de mayo a acompañarlo y él murió el 21, esos 20 días fue una experiencia muy, muy hermosa, eso fue como ir haciendo una maletica para enviar a mi papá al mejor viaje de su vida. Porque, a ver, es muy bacano como vos lo decís, que cuando la gente habla de la muerte no lo ve de una manera hermosa. ¿Por qué para vos esa experiencia fue tan hermosa? Bueno, en primer lugar, porque yo entiendo que llegan unos momentos donde lo que se prolonga no es la vida, sino el sufrimiento, ¿cierto? Entonces yo entiendo que morirse es aliviarse. Y así lo hablábamos con mi papá y vos viste que mi papá estaba muy preparado para eso. Sí. Yo ya llevaba un tiempo diciéndole a él, papá, le estoy pidiendo a Dios un infartico para vos. Le estoy pidiendo, y él me preguntaba, ¿cómo me ves? Y yo le decía, ya bastante amenazado de cielo, ya casi. Yo te veo amenazado de cielo. Y no se Y asustaba. no, y él me decía, pero pida, pues, en serio, usted sí está pidiendo de verdad. Porque yo vi a mi papá en un camino de deterioro tal, de dolor, de sufrimiento, porque vos te diste cuenta que mi papá estaba en mucho sufrimiento, casi ya por un par de años, que yo decía, tan bueno mi papá, tan hermoso el amor que le tengo, el amor que me tiene, ¿por qué mi papá va a prolongar? ¿Por qué se va a prolongar este sufrimiento? No hay razón para eso. Entonces fue un tiempo muy lindo porque yo como que dispuse el corazón para entregarle a Dios por fuera de las religiones. Para mí Dios es el amor, como para que mi papá dejara de ser gotica de amor y se convirtiera en ese océano infinito de amor. Sí. Qué bonito que mi papá trascendiera. Entonces fue un camino de verdad muy bonito y verlo a él también tan sereno y verte a vos
con él que él compenetró mucho con vos desde el día que vos fuiste. Ese día mi papá soltó algo y dijo, mi hijo, qué alegría tan grande, vino el doctor y me va a ayudar. Me dice que ya no es de meses, sino de semanas y me quita este soporte médico. Y eso es lo que yo quiero. Para él era como una dicha saber que ya estaba en esa recta final. Para mi papá no fue angustioso. Entonces verlo a él tranquilo, ver tu compañía y la experiencia de fe que yo tengo, que tengo la certeza de que nosotros trascendemos Sí. y que es la vida misma la que trasciende, a cualquier edad trasciende, y que ya lo que se estaba muriendo en mi papá no era sino el sufrimiento, eso me da mucha paz. Pero yo quiero hacer una acotación ahí para que quien nos oiga no nos interprete mal, porque la gente, como puede ver las cosas muy bien, puede intentar verlas de una manera que no es. Cuando vos manifestas el tema de ayudar, para él ayudar era resolver aquellos síntomas que le estaban generando disconfort y sufrimiento y no intentar alargar una condición que desde la necesidad técnico-científica podíamos hacer una cosita más, una cosita de esto, aquello, y acrecentarle el malestar, el dolor, el sufrimiento, y no empujarlo, porque muchos dicen, no, es que se le aceleró, no, se dejó que fuera la velocidad que correspondía y no lo enlentecimos. Es que tú no lo dijiste muy claro y esto lo quiero dar claridad sobre eso. Fija, pueden haber tres, tres movimientos. Uno, acelerar, otro, poner freno y otro, quitar freno. Cuando yo digo que Juan David nos ayudó, el proceso de ayuda fue quitar el freno para que el proceso fuera natural, para que el proceso fuera hasta donde iba a llegar la vida. Mi papá nunca era permitido un acelerador porque vos te diste cuenta que él era un hombre de fe, Sí, pero él no quería un freno, una cantidad de medicación, de soporte que para la tensión, que ya eso no era necesario, porque mi papá lo que quería era que el proceso natural sin soporte, mejor dicho, él no necesitaba frenos, él necesitaba que la vida fuera fluyendo. Yo soy de los que creo, Juan, que nadie tiene derecho a quitarme la vida, pero ujú, nadie tiene derecho a evitarme la muerte cuando ya es inevitable. es real. O Porque es sea, que se estaba prolongando una situación donde mi papá cada movimiento le dolía. Y la ayuda tuya fue no solo pues ya ir quitando ese soporte médico que ya no tenía sentido, ¿cierto? Sino darle la medicación para que no existiera el dolor. Nos explicaron, bonito, estos pacientes ya lo que quieren es como dormir, como estar tranquilos, como que con sus fuercitas que tienen, estar serenos. Lo que, Juan, lo que vos hiciste fue, y no lo decías, quitarle el despertador, y el despertador era el dolor. sí, claro. Entonces le Él busca quitabas el dormir. despertador para que él durmiera y estuviera tranquilito y despertaba y se reía y se comía una gelatinita y se tomaba, comía un heladito, pero ya era lo que él quisiera con la apetencia que él tuviera, ya era la necesidad final de él. Esa fue la ayuda que nos diste y que para nosotros fue muy valiosa. Mi papá, desde que empezaste a hacerle ese acompañamiento, estuvo muy tranquilo, muy sereno, Sin hasta el embargo, momento yo que nos se pido una fue. cosa, y es que tu hermana y tu mamá estaban muy angustiadas, porque yo les Mm. recomendaba, yo les decía, vean, él está haciendo un proceso que es muy biológico y muy natural, y en ese proceso él está dejando de comer para adelgazarse, desnutrirse y morirse en semanas, va a dejar de beber para deshidratarse y morirse en días, pero para ellos dentro de esta formación de nosotros occidental y específicamente paisa, que es en torno a la cocina y a la comida, pero cómo no despertarlo, pero cómo no le vamos a dar, pero cómo no un suplemento, pero es que cómo lo vamos a quedar quietos. Yo les decía, no es que no se van a quedar quietos, es que van a cambiar el qué hacer por un qué hacer de adaptarse a ese proceso, y para ellos eso fue un choque inicial, porque entonces lo dejamos dormir todo el día. Sí, porque es que no lo estamos durmiendo, él está durmiendo naturalmente. Lo que estamos quitándole los despertadores, el dolor, el despertador que es la familia y el entorno que empiezan a inquietarlo, a molestarlo cuando él se está adaptando al proceso. Para eso fue muy valioso. Para mí creo que fue fundamental que yo llegara, porque yo entendí de inmediato el proceso y se los hacía ver a ellos. Todo lo que él quisiera, hasta donde lo quisiera. Es que ya mi papá no necesitaba nutrientes en el organismo, ni necesitaba una sobrehidratación. No, 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 no. Ya el organismo, como nos enseñaste, Juan, va aprendiendo a morir. Y es que el organismo tiene que ser sabio. Es que si somos seres a los que a todos nos va a llegar la muerte, porque es la única certeza que tenemos todos, de cualquier manera, pero nos va a llegar.
el organismo sabe morir. Y cuando es un proceso natural, qué bendición tan grande, ¿cierto? Que se va dando como así como se nace, se muere. Y así como al principio se necesita menos, al final también. A mí me pareció eso tan bonito. Y siento que al final lo entendieron tanto. Cuando mi mamá estuvo en la clínica, que no fuimos sino unos días, y lo primero que dijimos, porque le iban a poner aquí una sonda para alimentarla, dijimos, no, no, nosotros ya aprendimos esa lección. Eso es mortificarla, eso no va a resolver nada. Pero siquiera lo mencionaste y afortunadamente vos sos un representante de la iglesia. Porque es que hay una cosa que culturalmente ha calado mucho en la gente y que con frecuencia lo escucho y yo creo que es una gran equivocación que la gente tiene de la interpretación de la espiritualidad. Y es la típica frase que se haga la voluntad de Dios. Yo les digo, venga, es que Dios no te va a llamar ahora al celular a decirte, tomate esto, no te lo tomes andando el médico, no andas, no vayas a hacerte un examen o no. La forma como Dios se manifiesta en nosotros acaso no es a través de la naturaleza. Claro, mírame, además que siempre le achacamos la voluntad de Dios a todo lo que es sufrimiento y dolor. Sí, ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios de un papá que nos ama tanto como Dios, ver el sufrimiento de mi papá, que es su hijo? ¿Cómo va a ser voluntad de Dios el dolor? ¿Cómo va a ser voluntad de Dios la enfermedad? No, 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 eso hace parte de nuestro ser criatural. Somos criaturas y somos, por ser criaturas, somos pequeños y frágiles y nos podemos enfermar de cualquier cosa y sufrir de cualquier cosa y morirnos de cualquier cosa porque tenemos esa posibilidad de trascender. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primero que estemos lo mejor posible, que seamos felices y abrazarnos y arroparnos a través de médicos, a través de la familia y a través de una muerte digna. Es que yo siento que la voluntad de Dios en mi papá era que mi papá trascendiera para llevárselo con él, para darle ese lugar en su corazón. Esa era la voluntad de Dios en ese momento. La voluntad de Dios no es que se prolongara el sufrimiento. Y de hecho yo lo dije en el funeral con las cenicitas de mi papá. Yo dije, aquí no se murió mi papá, aquí se murió el cáncer, se murió el dolor, se murió el sufrimiento, se murieron los tratamientos, se murió mucha mortificación. Ya eso se murió. Gracias a Dios, mi papá no. Eso, gracias a Dios, mi papá ya se murió. Y gracias a Dios, en todos los que en algún momento podamos entrar en una enfermedad y en sufrimiento, gracias a Dios eso, algún día también va a morir en todos nosotros. Cuando claro, trascendamos, somos mortales. Ahorita mencionaste claro. algo que quiero retomar, porque vos lo decís con la tranquilidad de la comprensión y el entendimiento que significa, pero muchos que lo entienden y lo escuchan tienden a malinterpretarlo. Hablaste de muerte digna. Infortunadamente, la frase muerte digna se ha mediocrizado al tema de una eutanasia. Pero ¿qué es realmente una muerte digna cuando vos estás hablando de muerte digna? La muerte digna es dejar que el proceso sea natural, que no se prolongue el sufrimiento. Yo siento, Juan, yo he trabajado de capellán en clínicas y con todo el respeto con muchos médicos. A veces nos encarnizamos Sí, y lo que hacemos es sostener la enfermedad y el sufrimiento. Yo era del comité de ética de una clínica donde yo era capellán y yo les decía, ¿de qué se trata? Un joven con muerte cerebral, ¿para qué le van a hacer una diálisis? ¿Para qué? Pueden donar sus órganos y tienen esa convicción, qué bonito, y que otras personas vivan con él. Pero esa personita ya murió cerebralmente, ya su vida no es viable. ¿Para qué lo van a meter a una máquina? ¿A qué? A veces devolver pacientes de unos paros cardíacos larguísimos, donde ya hay unas lesiones cerebrales, a veces en cuidados intensivos por meses, cuando ya se sabe, porque los médicos tienen elementos para saber cuándo la vida ya está en su proceso final. Pero además, Juan, ¿por qué nos da tanto miedo hablar de la muerte? Es que si, a ver, si la muerte no tuviera ese sentido de trascendencia, Dios no nos hubiera hecho mortales, mm, es real. no nos hubiera hecho eternos. Por Dios, es muy hermoso saber que nosotros estamos amenazados de plenitud, cielo, de eternidad. Amenazado.
esa es la amenaza, nosotros no estamos amenazados de muerte. Yo le digo a la gente, ¿ustedes creen que sus seres queridos están en esa tumba, en ese osario, en ese cenizario? Ahí no hay sino huellas que nos dicen, por aquí pasamos, sigan caminando. Pero qué rico que ya hicimos el camino, qué rico que hay un proceso de envejecimiento y qué rico saber que algún día vamos a trascender. A mí me alegró mucho la trascendencia de mi papá y me alegró mucho la trascendencia de mi mamá y en la forma en que se dieron y en la forma tan hermosa como pudimos acompañarlos. Yo creo que aquí más que estar poniendo inyecciones y dando a veces tratamientos sin sentido, yo siento que cuando el tratamiento tiene sentido y la vida puede ser viable a través del tratamiento, hay que hacerlo. Yo soy de los que creo en eso, pero cuando ya sabemos que el tratamiento, mi papá salió una vez de un examen y me dijo, mijo, prométame que no me hacen un examen más, prométamelo, Sí, hágame. Salió torturado, lastimado, salió mal golpeado, mejor dicho. En ese último examen le quitaron un mes de vida. Él salió súper congestionado, fue un examen súper invasivo. Qué pecado. Yo le dije, papá, yo te lo prometo. Y él fue el que decidió, no me hago nada más. Ya fue muchos años peleando contra una enfermedad, ya caminó mucho esa enfermedad, ya viví, ya acompañé a mi familia, ya es el momento de trascender. Entonces yo soy de los que le digo a las personas, si amamos de verdad, queremos el bienestar para nuestros seres que amamos. Y para mí la muerte es el bienestar supremo cuando el proceso natural es ese. Cuando ya la vida llega a su límite, es que la vida llega a un límite. ¿qué es para vos una vida no viable y qué es para vos una vida viable? Para mí una vida viable es una vida con calidad de vida, es decir, una vida que se pueda sostener en sí misma. Cuando ya hay un proceso de tanto deterioro, que casi que te están sosteniendo acá con muletas, caminadores de todo tipo, pero ya no se sostiene el bienestar, ni siquiera mínimo, ni siquiera mínimo. Cuando el común denominador de la vida no es la vida, sino el sufrimiento, el dolor, la herida. Ya, eso no es, para mí esa vida ya no es de, pues ya esa vida necesita trascender. Trascender, nosotros con mi mamá lo tuvimos tan claro, ella nos lo había dicho, y dijimos en la clínica, porque ella se murió en la clínica, ni reanimación, ni cuidados intensivos, ni sonda para alimentarla. Ella quería estar con mi papá y ella vio que su vida también llegó al final. Los pulmones de mi mamá ya no daban para respirar por sí solos. Ve, ahí estás mencionando algo que con mucha frecuencia con algunas familias, no con el enfermo, sino con algunas familias, me encuentro en unas disquisiciones morales que nunca ha existido el conflicto, pero que la familia o el profesional o el propio paciente lo desmoralizan y lo satanizan. Puntualmente, una ventilación en el que va a estar sostenido por un ventilador porque ya no tiene la capacidad respiratoria, una diálisis el que no tiene riñón y no se va a trasplantar, pero requiere la diálisis para que ese riñón no le falle y se muera por una falla renal, una nutrición por una sonda para que tenga energía en exceso y no se pueda morir, una transfusión en el que tiene un daño de la médula y va a seguir volviéndose anémico y en 8 días otra vez está en anemia, en 8 días otra vez en anemia, un antibiótico en el que está reenfermo, repostrado, reacabado y está colocando una infección como un proceso adicional para morir. Tan bacano que vos lo entendés y vos desde tu formación y de tu moral nos podás explicar eso porque yo se lo intento explicar a la gente dice, pero es que usted es médico. Y digo, es que no es un tema de medicina, es que ustedes están confundiendo la moral y están entendiendo mal esa moral desde la percepción religiosa y espiritual. Bueno, en primer lugar, yo lo que diría con respecto a eso es que yo he conversado con muchos pacientes que me suplican que convenza a la familia de que no les haga más cosas, que los dejen estar tranquilos, en paz. Hay un momento en el que ya lo mejor que podemos hacer es respetar sus decisiones y amarlos, consentirlos hasta su última respiración y después de que trasciendan, guardarlos en el corazón para siempre. Eso para mí es claro. Yo conocí un señor, y te lo voy a contar por este lado, de mucha fe,
de mucha fe en Bogotá. Él se hacía diálisis, él no tenía posibilidades como, no era como candidato para un trasplante de riñón, pero él se hacía diálisis y tenía una vida, digamos, con cierta calidad, ¿cierto? Un hospital cerca, se hacía las diálisis, no eran diarias, creo que era como día por medio, Interdiaria, sí. sí, pero llegó un momento en que me llamó. Yo estaba ya en Cúcuta, yo había estado en la parroquia donde sea. Padre Jorge Mario, llamo a despedirme de usted. Yo ya decidí que hasta esta semana me hice las diálisis. Yo sé las consecuencias que tiene eso, entonces ya es una cuestioncita de días. Me quiero despedir ahora que estoy consciente, agradecerle, me voy para donde mi Señor, para donde mi mamita María, y me dijo esto, yo no me estoy matando, no, yo no me estoy matando, yo estoy permitiendo que la muerte me visite. A mí me pareció eso tan bonito, Arturo. Y efectivamente, se despidió de mí y en 4 días, pues, entrando al quinto día, estaba en el cielo. Su familia le respetó su decisión. Sí, yo siento que uno hasta cierto punto hace, pero ya él vio que el peso de los años, vos mismo sabés que esas diálisis van deteriorando otros órganos, Sí. ¿cierto? Que son muy frecuentes las infecciones. Él vio que ya estaba, cada que se hacía una diálisis tenía más complicaciones y él vio que ya no tenía sentido. Entonces, yo creo que es mirar qué sentido tiene. Ojo, para el paciente, no para uno, no para uno, no para uno. Mi hermana fue clave en la muerte de mi mamá, porque mi hermana era la que más la pegaba. Vos sabes cómo Sí. es mi hermana. Y le decía, no me vas a dejar sola. No me... Y cuando mi mamá ya se puso muy malita, que yo fui el que me di cuenta, yo estaba con ella, me dijo, no está, pues yo dije, mi mamá ya se está muriendo, yo estoy seguro que mi mamá se está muriendo. Yo vi que así tuviera mucho oxígeno de soporte, la saturación iba bajando. Y mi hermana, yo digo, le dije, despídase de mi mamá. Y puede llorar, no se preocupe, pero despídase, que es muy importante. Que usted quede tranquila. La mamá se va a ir tranquila. Y logró despedirse, mamá, vete tranquila, vas a estar muy bien. Y se quedó dormidita mi mamá con mi hermana y conmigo. Mis hermanos no alcanzaban a llegar porque se habían ido a recoger el otro que venía de Panamá. Pero mira, es tan importante saber que ya era el proceso. Yo no me fui a llamar a nadie, ni a que la reanimara, mi mamá. No, no, ya ese proceso era natural. Mi mamá ya no respiraba solita. A veces personas con unos ventiladores, que es que Dios es el dueño de la vida precisamente. Exactamente, allá iba yo. ¿O cómo vas a renunciar a la vida? ¿Cómo vas Es a que, tomar una decisión por vos si eso lo decide Dios? es que Dios, a ver, no es eutanasia, no es acelerar el proceso, es quitar el freno. Si Dios es el que está decidiendo, le dice a más de un médico, ya, es que yo ya decidí, no se quede ahí, suéltemelo. Pues nosotros somos resordos. Claro, es que yo creo que, a ver, por Dios, ¿cómo un papá va a querer ver? Yo tengo muchos amigos que han despedido hijos y eso es muy doloroso al cielo. Y, y yo, por Dios, es el proceso natural. Y los papás me dicen, no, es que llega un momento, medio que yo vi sufriendo tanto a mi hijo que me fui para el oratorio y le dije, Dios, ya, te lo entrego. Claro, eso no es lo que uno quiere, que las personas estén bien. Ay, que es que yo oré porque mi mamá se fuera, eso será pecado. No, es que usted Sí. rezó fue para que su mamá viviera la eternidad, para que su mamá se aliviara. Yo me fui para el oratorio de la Media y le dije a mi papá en el cielo, papá, vos le das regalos de mi mamá muy lindos de ella a la madre, siempre te preocupas por atenderla como una reina. Llévatela para que pase el día la madre con vos, que el año pasado pasó muy triste. Y mamá murió el viernes, era Día de Madres, que era ese domingo. Y yo, Sí. mejor regalo no puedo tener, que es que Dios es el dueño de la vida. Sí, es el dueño de la vida. Pues si es Dios, pues si es Dios, dejemos que el proceso natural de la vida fluya. Y como te digo, si hay un tratamiento frente a un cáncer, una leucemia, que uno sienta que, pero también a muchos pacientes que los he animado y que se han hecho sus tratamientos y no han funcionado, les digo, dedícate a estar bien, no enfermarte más con tratamientos que no te van a llevar a nada. Porque hay tratamientos, Juan, que no solo prolongan el sufrimiento,
sino que te deterioran mucho. Muchos, Te muchos. deterioran muchísimo. Es que mi papá, esa cirugía que le hicieron, te cuento, Sí. esa cirugía mató, pues le quitó la mitad de la vida a mi papá. Y cuando él le dijo que tenía que hacer otra que era fracturando mandíbula y todo, él dijo, ni se les ocurre. A ver, Juan, vos como médico, ¿eso hubiera tenido sentido? No, no, pero volvemos a lo que te estoy contando. Es que para la gente es, pero es que ¿cómo vas a renunciar a la vida? La gente asocia el hecho de estar viviendo sin importar la forma con que es vida y que indudablemente hay que seguirla luchando cuando la vida lo que está mostrando es que se está acabando y no la dejamos de acabar. Vos decías ahorita, es que se lo entrego y uno dice, listo, entregáselo, pero soltarlo lo que no lo deja, lo que no lo deja que fluya. ¿Qué? Yo, Ese ventilador, ese dializador, esa transfusión, ese antibiótico, ese tratamiento que le estás dando. Pero entonces se muere. Claro, no le estás pidiendo que Dios se lo lleve. Déjalo ir entonces. y mire, lo mejor que se puede hacer es bregar a tenerlos en sus espacios vitales, donde los puedan estar en mucho silencio. Eso sí es muy importante porque a veces tanta algarabía, ellos se vuelven un poquito más sensibles, Ujú. un poquito más irascibles porque están con todo ese malestar en la medicación. Quieren dormir, mejor dicho, no quieren que los despierten, pero en mucho silencio. Mi mamá se sentaba y le cogía la manito, él en la cama, al ladito solo le cogía la mano, ni le hablaba. Así le poníamos una musiquita suave. Y así fue con mi mamá. Yo ya no, el día anterior que estuve todo el día con ella, le cogí la mano, le hablé muy lindo, le dije, qué rico que te vas a encontrar con mis papás, si es por nosotros no te preocupes, vas a irte para el cielo, yo creo en la eternidad, yo creo en el corazón, que tenemos ese océano infinito de amor, una musiquita suave y mucho silencio. Y cuando entraba la enfermedad, es suave, ya ella está en su proceso. Termina. Mi hermana no creía ni a mis hermanos, no, mi mamá no está tan deteriorada, yo, está en su proceso, se está yendo, se está despidiendo, está terminando de empacar su maletica. Mire, yo le decía a, a mi hermana, si mi papá se fuera a ir para el viaje de su vida, para Europa, para París, estaríamos todos felices ayudándole a hacer maleta. Y se va para un viaje donde va a tener todo el bienestar que ha soñado. Y le desempacamos la maleta. Además de que creen eso, ciegamente. Es que mi papá era un hombre de mucha fe, vos lo conociste. Ujú. Y cuando le decía, don Rodrigo, pero entonces si ya quitamos este medicamento y ponemos esto, ya puede ser algo que no es de semanas, sino de días o de horas. Y él que le te dijo, eso es lo que yo ya quiero, doctor. Ajá. Eso es lo que yo ya quiero, doctor. ¿Por qué vos pedías un infarto para él? ¿Cómo ves vos las otras formas de morir que no son muertes rápidas como un infarto o un derrame fulminante? Ah, es que yo, a ver, yo lo vi tan deteriorado y con tanto sufrimiento. Mírame, ese 31 de diciembre él quiso que volviéramos a alquilar finca porque él había vendido la finca porque ya no podía ir y nosotros no íbamos ni una semana al año, mejor dicho. Sí, Y él insistió y yo le dije, pero ¿cuál es la bobada tuya? Estábamos allá a final de año, él medio caminaba por la gramita, muy tetero, uno le veía que él no se quejaba, pero uno le sentía ese dolor, él era un poquito escrupuloso, a veces no olía bien, me decía que le echara loción, esas heridas, él veía su deterioro. Y yo le dije, ¿por qué insistías tanto, papá? Y dijo, porque mi amor, este es el último fin de año claro. y quería verlos felices. Y quiero que así estén. Pero ¿sabe una cosa, mi hijo? Yo ya no soy feliz, yo estoy sufriendo mucho. Yo estoy sufriendo mucho. Mi papá y yo hablamos mucho de la muerte muchas veces. Él y yo hablábamos mucho, teníamos mucha cercanía. Y pero yo le dije, papá, cuando tú creas que es el momento, yo tengo una persona que nos puede ayudar en ese proceso, que sea más fácil, para que tengas menos dolor. Y él fue el que me llamó. Me dijo, llama a tu amigo, llama, que yo quiero hablar con él. Y desde el momento en que vos hablaste con él sintió un alivio porque él entendió que el proceso natural ya no iba a ser tan largo, que iba a ser natural. Y por eso él dijo, yo no quiero freno, yo no quiero freno. Y a la gran Yo, mayoría les ponemos freno. no, no, yo no quiero freno, yo quiero el proceso natural. Es como, hombre, cuando un bebé va a nacer, quererlo tener en el vientre es poner en riesgo la vida. Mírame lo que te estoy diciendo.
evitar que un proceso natural de muerte se da es frenar la vida, es frenar la vida en plenitud, en cielo. Entonces me dicen, entonces acabemos con la vida de todos. No, no, porque es que nosotros aquí estamos para ir trascendiendo. Y si vos te das cuenta, Juan, todos los días morimos. Sí, Un claro, cada noche. Los niños que éramos cuando teníamos 6 años, un niño murió hace rato. Ajá. De vos y yo no queda nada de ese niño. Entonces, ¿por qué evitar esos procesos tan naturales, tan bellos? Porque es que yo siento que si los queremos aliviados, cuando están muy enfermos, estar en Dios es aliviarse. Es la cura, Es que yo decía, mi papá, es que ya lo que se prolonga no es la vida, es el sufrimiento. es la morida. Mi papá decía, mi hijo, es que una vida con tanto sufrimiento no vale la pena ser vivida. Pero No, o fíjate sea, que, sí, no tiene razón de ser. fíjate que una vez vi yo una señora, ya estaba por encima de los 90 años, y el esposo era un poquito mayor, creo que tenía 96 años, y ellos habían tenido nada más dos hijas, siendo una familia de una época donde tenía muchos hijos, y la señora hizo una demencia, y una demencia que avanzó al punto de que le quitó toda la capacidad, toda la conciencia, le quitó el diccionario, la capacidad de verbalizar, se ahogaba con la comida, se ahogaba con la bebida, pero el esposo empecinado en que tenía que luchar por ella y porque estuviera viva, porque él dentro de su gran creencia en el Dios que él creía, estaba haciendo lo mejor posible, porque todavía estaba viva. La señora estaba pelada como un nazareno, estaba esquelética, se ahogaba con cada comida que le daban, con cada cucharada de sopa, pero el hombre insistía a las hijas, no podemos dejar morir a su mamá. Es que eso es pecado, porque es que, ¿cómo vamos a permitir que con todos los recursos que Dios nos pone, con todas las herramientas, las medicinas que Dios nos pone, el conocimiento médico que Dios nos pone, cómo es posible que la quedáramos dejar morir cuando lo que estaba pasando es que se estaba muriendo muy lentamente? Claro, no, es que lo que le estábamos prolongando era el sufrimiento. O sea, mírame, cuando a mí me dicen, porque también hubo una concepción teológica mucho tiempo, Juan, y es que entre más sufríamos, más Sí, nos ganábamos el cielo. Entonces buscábamos sufrimientos, todos los silicios, esas disciplinas de los monjes anteriores, y por ahí hay muchas corrientes toda la iglesia que piensan en eso, que es entre más sufrimiento, entonces buscaban sufrimiento y llagas. No, 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 Dios ama al que sufre, pero Dios no ama el sufrimiento. O sea, Dios te ama a ti porque estás sufriendo, pero no ama el sufrimiento. ¿Cómo va a querer el sufrimiento? No, por eso llega un momento del proceso donde ese sufrimiento termina. Yo le preguntaba a muchos médicos, allá sobre todo intensivistas, perdón, en la clínica, en los comités de ética, le decía, doctor, si fuera su mamá, ¿usted qué haría? Y varios me decían, yo no le haría más. Bueno, eso es lo que hay que comunicarle a la familia, que es que no están matando a su ser querido, le están permitiendo que se alivie, le están permitiendo que se alivie. Otra cosa es que una persona pueda tener un tratamiento y se lo neguemos. Se lo neguemos por políticas públicas o económicas o porque la familia no quiere realmente atender esa una necesidad. No, no, eso está demasiado claro. Y mi hermana, yo te cuento, mi hermana pues, vos supiste, mi hermana tuvo un cáncer de seno, que en su momento tenía un diagnóstico como muy fatal, pero se hizo un tratamiento y mi hermana pues lleva 20 años sobreviviendo, pues con calidad de vida, pero ahora tiene una metástasis en columna y por ahí tiene ya unas cositas en la pelvis y parece que está avanzando. Y mi hermana es de las que me dice, bueno, si esto me va a seguir limitando y yo voy a estar por ahí que ya no me puedo ni siquiera mover de los dolores, hay que rezar para que salten a un órgano más vital, porque ya he leído y hemos leído y lo de hueso es un sí, poco más demorado y no es tan fatal, ¿cierto? sí, es un Y ella órgano no pues vital. es manejarle el dolor, pero ella me lo dice así, Jorge. Jorge, mírame, yo no quiero llegar a un momento en que no me pueda ni medio voltear en la cama. Porque ella dice, yo no tengo miedo a la muerte,
yo, y yo creo que es que nosotros a veces interpretamos más las cosas y la vida se trasciende, es que la vida no termina, sino que se transforma. Y el dolor deja de existir. Cuando mi papá hizo la última respiración, yo no me olvidé que fue a las 11:20, y que vos estabas tan claro que yo, vos me decías, a mí después de las 10 de la noche ni me busques. Y yo te puse solo un mensajito de vas a ver esto, Juan, mañana. Y ahí mismo me contestaste. Y le dije, ¿y por qué estabas pendiente? Y yo, porque yo sabía que tu papá no amanecía. Mm. No sé si fue a las 11:20 fue. Y yo, cuando mi papá hizo la última respiración, yo le di un besito y le dije, ¿te aliviaste? Yo no dije, te moriste, no, te aliviaste. Pero es que vos mencionabas el tema de tratamiento, pero la gente no entiende que es que un tratamiento está indicado siempre y cuando te, te cure la enfermedad, si no te la cura, por lo menos te la controle, pero te dé calidad de vida. Claro. Y si no te está dando una suficiente calidad de vida, por lo menos que te prevenga el sufrimiento y te controle síntomas molestos. Si una de esas tres condiciones no se cumple, el tratamiento no está indicado, pero se ranchan al hecho, es que es el tratamiento, es que está el testimonio de, está la historia de, esto es una esperanza, es la oportunidad de, y dicen, no, es que no le están ni curando, ni quitando el sufrimiento, ni volviendo la calidad de vida. Por consiguiente, ese tratamiento es inútil y no está indicado, están encarnizándose. Por eso yo repito, nadie tiene derecho a quitarme mi vida. Meter un tiro, ni una puñalada, ni me va a poner una inyección letal. No, no. Pero nadie tiene derecho a evitarme la muerte cuando ya es inevitable. Es decir, si ya es que ya no tiene sentido. El tratamiento no está funcionando. No está funcionando. Me estoy deteriorando más. Lo poquito tiempo de vida que me queda lo estoy utilizando para enfermarme más, en lugar de utilizarlo para estar tranquilo, para estar bien con mi familia, toda mi familia. Y hay que entender una cosa, Juan, que lo que vos hiciste con mi papá fue un tratamiento. Vos ayudaste a que mi papá estuviera tratado dignamente en la etapa final de su enfermedad. Mi papá ya no tenía dolores, mi papá podía dormir más tranquilo, mi papá estuvo sereno, hasta feliz, nos reíamos, hablábamos de muchas cosas. Hasta se reía porque a veces como se le iba un poco la conciencia. Sí. Con esos delirios decía, cierto que yo estaba diciendo ahora bobadas. Y yo, ¿qué? Entonces, aprendimos hasta reírnos de ese momento. Y de hecho, yo siento que eso para la familia no solo alivió a mi papá, nos alivió a todos. Porque porque nosotros sufríamos mucho ver a mi papá sufriendo y verlo tranquilito en esos últimos días, dormidito, sereno, se sentaba, se tomaba su heladito, como sin ese dolor de mortificación. Es que yo veo a mi papá ese final de año, antes de que él muriera, que él no se hallaba. Él decía, mi hijo, solo te digo a ti, pero si supieras lo que estoy sintiendo, si supieras los dolores que tengo, el malestar que tengo, no, no era justo. Querer tenerlo así, ¿cuánto más? ¿Para qué? ¿Para qué? A mí eso me parece a veces mucho egoísmo, Juan. Querer tenerlo para mí aunque esté sufriendo. A mí eso me parece también un acto de egoísmo. Es amor a Mucho. uno más que amor al otro. Claro, es que yo estoy llorando la ausencia que va a tener, no es la bendición que mi papá va a tener, o mi mamá, o este hijo, o este hermano. En estos días ayudé a unos amigos a despedir a su hermano tumor de cabeza muy letal, pues ese sí fue muy corto. Y lo que hablábamos era eso. Y este médico sí les dijo, no tiene sentido. No tiene sentido hacerle nada, nada. Me pareció tan bonito que el médico tratante les haya hablado con esa claridad y decirles, sí se pueden hacer cosas, pero no tiene sentido, no va a solucionar nada, no va a resolver nada, No le va a agregar. nada, nada. Lo rodearon de amor, de besos, de caricias, de cuidados, y él habló conmigo y me lo dijo. Me dijo, reza pues para que esto sea rápido, que ya me estoy sintiendo muy limitada, porque los tumores del cerebro van perdiendo visibilidad, movilidad, de todo. Y me decía muy consciente, y me lo pidió,
que orara para que se aproximara para que fuera lo más pronto posible su final. Ve, hay un cuento muy bonito de Saramago, que en algún podcast lo comenté, que se llama Las intermitencias de la muerte. Y para resumirlo, la muerte se personifica en una mujer y esa mujer en un momento de la historia negocia con la ciudad en la cual decidió un 31 de diciembre no quitarle la vida a nadie más y estaban encartados con los moribundos y los agonizantes al punto que tenían que pasarlos de una ciudad a la otra para que en la frontera del otro lado la muerte se seguía trabajando, se murieran y los devolvían para el país para enterrar. Pero llegó el punto donde la muerte dijo, listo, voy a darles a ustedes lo que me están pidiendo, anunciarme. Y decidió enviarles a cada mortal una semana antes de morir un sobre púrpura, lo que significaba que si te llegó el sobre púrpura te quedaban 7 días exactos para morirte. Si sucediera eso en nuestra localidad y te llega a vos el sobre púrpura, ¿qué haría el mello en los 7 días que se le vienen? Juan, yo viviría como estoy viviendo. Yo viviría la vida hasta que se acabe. Abrazaría. Yo soy una persona que me gasto los días, trato de gastármelos. Yo no prolongo la vida. Yo no tengo miedo a la muerte ni cinco. Porque yo siempre me he planteado esto. Si hoy me muriera, ¿quién me recordaría y por qué sería recordado? Y yo trato de no perder la oportunidad de que todo el que esté cerca a mí procure estar bien. A veces puede que no lo logre. Uno, por más que se lo proponga, no lo logre. Yo me dedicaría a estar con los míos, a disfrutarlos, a ver esos atardeceres que quedan, esos amaneceres que quedan, a dejar y a llevarme eso que es lo único que uno se puede llevar, huellas de amor que logre dejar en el corazón de los demás. Todo ¿Y, lo otro se queda. y pedirías una licencia en la iglesia o seguirías haciendo tu trabajo? No, yo seguiría el trabajo. Yo celebraría misa hasta ese día. Además, me gustaría morirme de pronto celebrando la misa. De pronto sería muy traumático para los Sí, para la gente feligreses, puede ser. pero sería feliz haciendo lo que me gusta. Vos te imaginas en una misa de gallo y que te quede pues la mitad de la misa. ¿Ah? Sí, no, a mí no me chocaría. Yo antes decía que jugando fútbol, no, o celebrando la misa, ya jugando fútbol muy difícil con esta cirugía de la rodilla, pero al menos, no, mira, yo te digo, es que ni siquiera la enfermedad como tal, yo siento, el problema aquí no es cuándo nos morimos o cómo nos morimos, es cómo estamos viviendo. Es que muchas veces el miedo a la muerte de uno o a la muerte de un ser querido es que uno tiene la vida muy aplazada con uno y con los demás. A veces el que más le cuesta dejar ir al otro es el que tal vez no ha vivido o no ha estado tan presente con el otro. Pendientes. Claro, la vida aplazada. No, no. Yo siento, hermano, en definitiva, la vida tiene un principio y tiene un final. Es tan grave atajar el principio como no permitir el final. Es tan grave evitar el principio como evitar el final. Pues como tan doloroso no permitirlo. El final es la trascendencia. Es como si a vos no te dejaran pasar de tus 5 años de edad. Como si te truncaran el proceso natural de vivir. Y hay personas que se van antes, de cualquier otra manera. Pero estamos hablando aquí de procesos de deterioro terminal, Sí. ¿cierto? Y para mí es inclusive distinto a cuidados paliativos, Juan, porque a veces siento que los cuidados paliativos es lo mismo, de lo mismo, pero en casa. Ah, Es cierto, pero en casa. Entonces, sígale dando esto, póngale la sonda allá, póngale estos oxígenos allá, pero es trasladar como el hospital a la casa. si a vos te dieran la posibilidad de elegir el cómo morir, ¿qué elegirías? El cómo, Hmm. una muy buena pregunta. Pues conocemos un muchacho de 33 que decidió morir a los latigazos y crucificado. Sí, Y entre eso hay yo, una variedad, pues, de formas de morir. Si usted da la posibilidad de elegir, así como le dijiste a Dios, estoy pidiendo que papá le dio un infarto, para el mello, ¿cuál sería una forma ideal de morir? Además de morirse en mitad de una misa, pues.
No, no, un infarto sería una forma muy chévere, pues porque es como no prolongar, pero a mí no me importaría una enfermedad terminal no muy prolongada. ¿Me hago entender? Es más, yo soy de los que, si a mí me dicen mañana usted tiene un cáncer, y lo he dicho abiertamente antes de que me pase, hay este tratamiento y hay estas posibilidades, porque ustedes ya manejan porcentajes, los médicos manejan porcentajes, ¿cierto? Sí, De probabilidad. Y bueno, me lo hago. Pero si ese porcentaje está por debajo del 50, yo digo no. ¿Cómo manejamos el dolor y cómo manejamos el límite, ¿cierto? No más. Yo me dedico a estar, porque siento que sería una posibilidad muy linda también como de hacer el proceso de lo que he creído, de no atajar la muerte, de verla venir y hacerla compañera de camino. La hermana muerte, como lo decía San Francisco. claro, la hermana muerte. El cuento de Salamango está buenísimo. Yo he leído otras cosas de él, pero no ese cuento y me parece fabuloso. Yo mucho a la gente le pregunto, si hoy te llegara tu momento, ¿qué recordarías? ¿Quién te recordaría y por qué sería recordado? Porque el problema no es cómo morimos, sino cómo estamos viviendo. Y a mí sí me gustaría que cuando la muerte me llegue, Juan, me encuentre vivo, es decir, amando. Sí. Para mí es eso. Mi papá se murió vivo. Mi papá se murió con todos sus amores en el corazón, intactos, amorosos, cerca, todos pendientes de él. Desde la distancia, muchos porque estábamos en plena pandemia. Pero mi papá se murió con el corazón palpitando de amor. Ya que lo mencionas, el tema de morir vivo o estando vivo, hay una situación que nosotros desde la medicina y desde la formación contemporánea y desde la presión cultural inducimos a la gente a que viva de una forma con calidad de vida, atléticamente, jovial, comiendo bien, nutriéndose bien, no comiendo azúcar, no comiendo comida chatarra, no fuma, no beba, no meta, además de eso, no trasnoche, haga mucho ejercicio, no se deje engordar, pero eso tiene un precio muy alto y es que estás alargando lo que hace 50 años se moría el promedio de la gente a los 65, a que el día de hoy la gente se muera a los 80, 85, 90 y en 20 años a que la gente se muera a los 100 años. En ese orden de ideas, con lo que me acabaste de decir de morir vivo, Sí. si nosotros te proponemos a vos que te vamos a llevar hasta los 100 años, 110 años en 30, 40 años, ¿vos quisieras llegar hasta allá o cuando No, te empieza a no, dar algo, decir, no me va a tomar nada de esto y que la naturaleza obre? no, no, yo no pienso llegar a tantos años ni con tantos límites. Pues Dios es el que Imagínate dispondrá, vos de digo yo. arzobispo, ¿ah? No, 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 y menos, menos, eso sí nunca. Pero no, mira, yo lo que digo es lo siguiente, a ver, Juan, no. De hecho, yo pues, todo eso que dijiste, pues el deporte porque me gusta, yo nada de lo que hago es porque sea saludable, es más, yo no me pienso morir aliviado, pues, no, 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 no. A mí pues, soy el más mal alimentado, la gente lo sabe y los amigos médicos, porque todos los que están comiendo tan saludable también se van a morir. Tarde o temprano se van a morir. No, no, yo lo que siento es, a veces prolongamos, ojo, una existencia biológica, pero con eso no estamos dándole, no estamos prolongando la existencia vital, diría yo. Es decir, a ver, 100 años no me garantiza que haya vivido más o mejor. No. Hay personas que se mueren muy jóvenes y dejaron una huella imborrable, Ujú. una luz que no se apaga. Valió la pena esa vida, valió la pena. Es como cuando cumpleaños, yo a la gente le digo, no a todo el mundo hay que decirle feliz cumpleaños, porque hay personas que con la vida le han arruinado la vida a muchos. Sí, claro. Ese cumpleaños no es feliz. No, feliz cumpleaños para el que le cumple a la vida hasta donde llegue. 100 años, no, ¿qué tal? No, 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 no. Fíjate Yo que otra, el día de ayer sí. se murió el abuelo mío, el abuelo materno, A de ver. 98 años. Y desde que yo tengo memoria, el abuelo mío me decía, yo no quiero llegar a, decía, negrito, porque a mí me dice en la casa del negrito, porque supuestamente soy el más negro de la casa.
negrito, yo no quiero llegar a viejo y yo me quiero morir. Y muchas veces le escuché eso, pero cuando empezó a deteriorarse, a enlentecerse físicamente, pero estar en plena conciencia y mentalmente muy despierto, empezó a tener un terror a la muerte y al morir. Y cualquier cosa, llamen al médico, cualquier cosa, hágame esto, cualquier cosa, hágame aquello, hasta que finalmente la condición lo acostó en una cama y empezó a ver lo que es el estar en una cama con 97, casi 98 años, que lo tengan que llevar, traer, cuidar. Además, el que no se prepara para morir, que se emberraca porque lo tienen que sentar, lo tienen que bañar, lo tienen que limpiar, porque se ensució en el pañal o porque no fue capaz de llegar con el pañal, porque orinó todo el piso, porque le fue caminando a gatas hasta el baño y peleando con ese proceso que los humilla, porque realmente el proceso los conduce a humillarse por no intentar entenderlo. Y ayer que lo veía, porque yo lo visité el día de ayer, porque mi mamá me contó que ella estaba muy mal y dije, mi abuelo está próximo a morir, está haciendo unos signos que están cercanos a la agonía, y lo veía, y llegó a un punto tan bonito donde renuncia a la conciencia. El fin de semana pasado estaba muy despierto, pero decía, yo ya estoy cansado, esto es muy largo, ¿cuándo era que Dios se acuerda de mí? Y afortunadamente hizo un movimiento energético muy bonito que le quitó lo que lo impedía morir, es la conciencia. Y entró en la agonía. Entonces una tía me decía ayer y mi mamá, mijo, qué agonía tan larga la de mi papá. Yo decía, no, ¿cómo que agonía larga? Sí, es que me llevo toda la noche de ayer, todo el día de hoy, la tarde de hoy, y nada que muere. Yo, no, no es una agonía larga. Se está gastando el tiempo suficiente y justo para morir. No, pero es que eso es mucho sufrimiento. Y yo los invitaba a, mírenle la cara a mi abuelo. Tiene una respiración ruidosa, con un ronquido muy horrible para algunos, pero es el ronquido normal, que llamamos el ronquido de la muerte. Pero la cara está apacible, el cuerpo no está tenso, está relajado, con las manos moradas, con los labios un poquito morados, no está ahogado, no está inquieto, pero está mostrándoles que sabe morir. ¿Qué les falta a ustedes para entender que quien lo está viendo como protagonista no está midiendo tiempo? Para ustedes dejar de sufrir, que cuánto más le faltará y por qué no se muere el viejito y qué cosa tan horrible, que es lo que pasa desde el vecino. Claro, es que mírame, yo siento que así era, por ejemplo, mi papá, el rostro era tranquilo, yo les decía, está dormidito. A nosotros nos mortifica la respiración porque creemos que se está ahogando. No, es que ya sus amiguitas más distantes, pero él está ahí tranquilo, ahí no tiene dolor, está, que está dándose lo poquito que queda de energía para acabarse de ir, para acabarse de ir. Y de hecho, ese momento es de mucha tranquilidad para ellos, Sí. es un momento de mucha tranquilidad. Y yo te digo, pues qué bueno que no nos quitaran la posibilidad de tener ese proceso tan natural, tan bonito, el de morir. Santa Teresa de Jesús decía que muero porque no muero. Y Teresita del Niño Jesús decía, no muero, entro en la vida. No muero, entro en la vida. Para vos Que entonces, ¿qué es la muerte? para mí la muerte es la plenitud de la vida, es la trascendencia. Es como te digo, es dejar de ser goticas de amor y convertirnos en océanos de amor. Ajá. Somos goticas de amor y vamos y nos fundimos en un océano. La plenitud, Y el plenitud final y es tranquilo. al final es tranquilo. Y muchas otras cosas que mucha gente le tiene miedo a la muerte es porque nos han anunciado un infierno, unos lugares terroríficos, pues. Hombre, si Dios es un Padre en el que yo creo, y Dios es amor, y puede darle un lugar de plenitud a sus hijos por equivocados que hayan sido, porque no se los va a dar. No, el infierno lo hacemos es aquí, aquí cuando vivimos de cualquier manera, cuando dañamos al otro, lastimamos al otro. Pues digo que nos debíamos de preocupar más es cómo estamos viviendo y no cómo vamos a morir. Y nos deben de permitir morir, así como nos deben de permitir vivir. Pero sabes que los adultos mayores es muy reiterativo el tema de cómo va a ser el final, cómo va a ser la justicia de Dios, cómo, con qué ojos me va a mirar Dios. Yo sí estaré en la capacidad y en la forma de presentarme hasta Dios. Hay un terror desde Claro, el tema religioso en la gente adulta por encima de los 70 años, de llegar a la muerte, y eso hace que las noches sean extremadamente angustiantes y extremadamente inquietas,
porque ¿cómo va a ser ese encuentro con Dios? Qué cosa tan Es, aterradora. es que eso fue lo que nos predicaron. Eso fue lo que nos predicaron. Que la gente es muerta de miedo, con ganas de morirse, Sí, pero con miedo a lo que van a encontrar después. Entonces, yo, pues les digo, lo que nos espera es la plenitud, es nuestro Dios, es nuestro cielo, nuestro lugar es su corazón. Somos pedacitos de su corazón y su corazón estará completo cuando estemos en él. Yo le digo mucho a la gente, todo el mundo quiere ir para el cielo y nadie quiere morir. Muy difícil. es la paradoja de la gente que está muriendo real. Y especialmente el que dice, yo confío mucho en un Dios, póngale el nombre que le ponga. Sí, sí hay ¿Sí? confianza, pero es que además es que la vida tiene su final en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Por eso lo que tenemos que estar es viviendo. Y cuando lleguemos al momento en que ya no se está prolongando esa vida, sino el sufrimiento, el deterioro, la limitación, dejar el proceso natural de la muerte, que obre la muerte. Total. Mellos son muy conocidos y aquí en Medellín moviste mucha gente con tutores de la felicidad, entre otras cosas que hacías encuentros para ayudar, acompañar, asesorar, entregar información. Lamentablemente, para mí pienso, te fuiste para Bogotá y allá lo estarás haciendo muy bien también. Pero aquellos que quieren conocer más de vos, de lo que predicas, de lo que enseñar, de lo que reculturizar, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, ahorita te cuento que yo estoy un poquito retirado de las redes, hace unos días tomé un poquito de distancia porque quiero escribir algo, porque quiero eh, leer algo, porque quiero tener como un espacito de silencio que a veces lo necesitamos, ¿cierto? Sí, Pero después lo retomaré, entonces después a través de vos les hago saber el Instagram cómo está funcionando, porque ahorita lo tengo silenciado, ¿listo? Yo listo, realmente, por ahí, cualquiera, por ahí que tenga los teléfonos míos, los comunica. Si vos sabes de alguien, Juan, a tu juicio, que necesita hablar conmigo, no tenés ningún problema en darle mi teléfono. Y que me diga, me ponga un WhatsApp de parte de Juan David. Y ya cuadramos una llamadita, una videollamada, una conversadita. listo, man. Bueno, y una última pregunta que es muy administrativa y es, ¿me permitís compartir, divulgar y publicar este audio para que la gente pueda disfrutar y aprovechar de tu amplio conocimiento? Con todo cariño, claro que sí, no tengo ningún problema. Claro que sí, Juan. Mello, como siempre te lo he dicho cada vez que te veo, que vos te mantienes a las carreras, pues eso parece bruja en escoba. Es un placer y un privilegio poder tenerte acá y escucharte y poder conversar con vos. Lo mismo te digo, Juan, y gracias por tanto bien. Yo tengo una gratitud infinita por vos. A varios amigos les he hablado de vos y te han ubicado algunos. Y de verdad que es un proceso muy lindo, así como ayudamos a vivir bien, hay que ayudar a morir bien. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, a ti y a toda la familia.